Bienvenidos a esta entrega apocalíptica. Estamos estudiando Apocalipsis versículo a versículo. Ya vamos en el mensaje a Esmirna, una de las 7 iglesias que es dirigido este hermoso libro. Eh, el- Voy a leer los capítulos, los versículos 8 o 9 para continuar con el 10 que no hemos estudiado. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En el video pasado mostramos que el cristianismo en sus comienzos gozó de la cobertura del judaísmo. O sea, los romanos, los griegos, los gentiles veían el cristianismo como una extensión más del judaísmo. Y el judaísmo tenía sus privilegios en el Estado romano. Ellos eran exceptos de algunas cosas. Por ejemplo, no les exigían la adoración al emperador. Eran respetados. Entonces el cristianismo al comienzo gozó de ese fuero, de esa cobertura, pero poco a poco, como vimos, que en el libro de los Hechos comienza la persecución contra Pablo, contra Bernabé, que fue asesinado, y empieza la persecución. Luego el apóstol Pablo, su predicación, donde llegaba a la sinagoga, se levantan los judíos. Unos creían, muchos creían, pero otros no, se levantan en contra, y fue esa tensión entre el judaísmo y el cristianismo fue creciendo, y fueron los mismos judíos los que se encargaron de informar, de dar a conocer que el cristianismo era una secta mala, que no era el judaísmo. Al contrario, estaban adorando a un hombre que fue crucificado, y además estaban proclamando un mensaje falso de salvación en contra de la ley de Moisés. Entonces, todo eso llevó a que el gobierno romano entendiera que el cristianismo era una religión diferente, y empezó la persecución por parte ya no solo de los judíos, sino ahora del Imperio Romano, y es en ese contexto que está ahí, y por eso le habla de la tribulación. Bueno, el versículo sigue diciendo, el versículo 10 de este mensaje dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Qué interesante eso. No temas, palabra poderosa del Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. Eso es algo importante que el Señor le está diciendo: va a sufrir. O sea, van a venir momentos difíciles, va a venir una prueba, pero no temas. Qué bendición. El Señor de la historia, el alfa y el omega, el primero y el último, el con el que comenzó la historia y el que supervisa, dirige y organiza cada etapa de la historia de la humanidad, le está diciendo: van a venir problemas, van a venir tribulación, pero no temas, no temas. Ahora, el Señor puede hablar de esto porque Él es el Señor de la historia. Él sabe lo que viene, entonces le está preparando. Ahora, interesante aquí dice: lo que vas a padecer. Nos gustaría que dijera: no temas, porque no va a padecer nada. No van a venir problemas, dificultades, van a venir bendiciones a granel. Pero eso no es lo que el Señor dice, ese no es el mensaje. A veces hay un evangelio que se predica que es así, que Dios te va a bendecir, que vas a ser grande, que vas a estar por cabeza, que nunca por cola, etcétera, etcétera. Y se predica un evangelio que es muy diferente al de Jesús. Jesús dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. La luz y las tinieblas. Jesús dijo: mire, si a mí me hicieron daño, si a mí me crucificaron, me escupieron, me humillaron, me persiguieron, ¿qué no van a hacer con ustedes? Entonces, ¿qué podemos esperar? Entonces, no, Jesús dijo, no que vamos a tener problemas. Es que por naturaleza el cristianismo es antagónico, es opuesto a este mundo. Jesús dijo que si fueran de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ustedes no son de este mundo. Por eso siempre seremos la luz y las tinieblas no pueden estar. Entonces siempre va a haber ese conflicto. Así es de que ese evangelio de que Dios te va a bendecir y que te va a sanar y que todo va a salir bien y que va a ser todo color de rosa, mejor dicho, como si se ganara el baloto, eso no es el evangelio de Cristo. Ese es otro evangelio.
El texto sigue diciendo, ahí dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Es curioso que dice, el diablo echará a alguno de vosotros. Con esto les está diciendo a la iglesia, mire, lo que ustedes están enfrentando es una guerra espiritual, es una guerra frontal contra el mismo Satanás. Esto no es cualquier cosa, es Satanás. Ahora, la iglesia veía al imperio que los perseguía, que los azotaba, que los quemaba, etc. Pero detrás de eso está la obra de Satanás, por eso es una guerra espiritual. Pero tengamos en cuenta que Dios utiliza a Satanás. O sea, Satanás no es autónomo, porque dice para ser probados. Recordemos que el Señor Dios ha usado a Satanás en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él venció los principados, las potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario. Los venció. O sea, la muerte, aunque Satanás de pronto consideró que era una victoria matar a Jesucristo, al Hijo de Dios, y por eso en la persecución para la matanza de los niños en Belén de Judea, etc. Y pensó que eso era el triunfo, pero en realidad estaba cumpliendo los planes de Dios. Mira, aquí en Apocalipsis hay otras partes, hay varias, pero solamente quiero mencionar, por ejemplo, el capítulo 17, versículo 15 al 17. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones, oiga, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, lo que Dios quiere. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan. ¿Qué es lo que se van a cumplir? Las palabras de Dios. Vea lo que ahí dice, las palabras de Dios. Entonces no es que el diablo es autónomo, que él es todopoderoso, que Él hace lo que Él quiere. No, recordemos en Job, Dios es el que le pone límites. Toca su salud, pero no su vida. Toca sus bienes, pero no lo toque a Él. Entonces Dios es el que pone límites. Cuanto más en el Nuevo Testamento. Entonces, el Satanás está siendo usado una vez más para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, el diablo es un instrumento de Dios. El diablo no puede hacer más de lo que Dios le permite. Me preocupa que a veces se predica un temor al diablo y el miedo al diablo, como si el diablo pudiera hacer con nosotros lo que quiera. No, Él está en las manos de Dios. Él solo hace lo que Dios le permite. Entonces tenemos que temer a Dios y respetar a Dios. Y como dijo Pedro, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él ¿qué? Huirá de vosotros. Jesús cuando enfrentó al diablo, Él sencillamente se basó en la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo Él le servirá. Solamente le citó la palabra poderosa de Dios y él tuvo que huir, tuvo que dejarlo. Entonces, no de temor a Dios, no de temor al diablo, es respeto a Dios, obediencia a Dios y huirá de vosotros. Bueno, el texto sigue diciendo, y seréis probados por 10 días. 10 días. Investigué algunos comentaristas dicen que bueno, que el 10 en el sistema de los romanos era la totalidad. Por ejemplo, nuestro sistema decimal, que todavía lo mantenemos, son 10 dígitos, del 0 al 9 son 10, y la forma de calcular grandes cantidades es con base en 10. Entonces, un sistema decimal que quiere decir que es algo completo. Pero yo veo que, como hemos mostrado que en Apocalipsis está ligado a otros libros como Daniel, como Ezequiel y otros, encuentro un paralelo en Daniel. Daniel, recordemos que Daniel estuvo sirviendo a Dios en medio de imperios malos y perversos opuestos a Dios. Y, por ejemplo, mire, leo en el capítulo 1 de Daniel,
Recuerden que Daniel fue llevado y fueron seleccionados con sus amigos para estar en el palacio del rey. Debía comer lo mejor, lo que comía el rey. Y Daniel sabía que esa carne era sacrificada a ídolos y ellos no querían participar de la idolatría. Y el jefe les dice que tenían que comer. Y él dice, mire, hagamos una prueba. Mire lo que dice. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos. ¿Por qué? 10 días. Note. En Apocalipsis tendrás tribulación por 10 días, una prueba por 10 días. Y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues él con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Entonces, lo que nos muestra es que Daniel y sus compañeros enfrentaron una potencia, un imperio. No era el imperio romano, era el imperio babilonio y después los persas. Pero ellos se mantuvieron fieles al Señor. Mire, por ejemplo, aquí voy a leer en Daniel capítulo 5, versículo 3 y 4. Voy a leer desde el 1. El rey Belsasar hizo un banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, padre, que había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían sido traídos del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado en la pared del palacio real. Y el rey veía cómo la mano escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. Bueno, la historia sigue mostrando que esta visión fue terrible y buscan la interpretación. ¿Qué significa eso? Y Daniel viene a interpretar, a mostrarles que eso había sido un castigo de Dios, que Mene, Tekel, Uparsin, fueron las palabras que se escribieron ahí. Quiere decir, ha sido probado, ha sido pesado, ha sido hallado falso. Por tanto, tu imperio será quitado y entregado a los persas. El imperio babilonio cayó y le dice, porque usted profanó las cosas sagradas de Dios. Que él sabía que su padre había sido humillado por Dios y Dios lo levantó, le mostró que la gran Babilonia que él había construido había sido por la obra de Dios, que Dios le permitió eso. Y sabiendo esas cosas, este hijo hizo lo mismo y por eso su reino fue destruido. Entonces, en términos generales, la vida de Daniel y sus compañeros nos muestran y le están enseñando a la iglesia de Apocalipsis y a nosotros también cómo mantenernos firmes en medio de una dictadura, en medio de una potencia que es hostil, contraria a los principios de Dios. Ellos recuerden lo que dijeron, nosotros no adoraremos esa imagen y Dios nos va a guardar, y si Dios no nos guarda de todas maneras, nosotros no lo vamos a hacer. Ese es el mensaje que está conectado con Apocalipsis y ese es el mensaje que quiere. Por eso les dice ahí que sean fieles hasta la muerte. Sigue diciendo ahí en el versículo, tendréis tribulación por día, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué bendición. Yo te daré, el Señor es el fiel y verdadero. En el Apocalipsis habla de que Jesucristo es el fiel y verdadero. Él fue el que, a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, Él se mantuvo fiel a Dios, cumplió el propósito de Dios, murió y resucitó, venció
y ahora tienes las llaves del infierno y de la muerte. Entonces dice, te daré la corona de la vida. Los cristianos iban a padecer la persecución, un juicio y posiblemente el martirio, porque dice que algunos de vosotros, no todos, pero el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero algunos murieron, como la historia nos muestra. Entonces el Señor le está mostrando que se mantengan fieles, tal cual Daniel, tal cual sus compañeros fueron fieles al Señor y estuvieron dispuestos a morir por ser fiel al Señor, que se mantenga fiel. Dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, a las iglesias. Para la iglesia colombiana, para la iglesia americana, para la iglesia de estos tiempos, este mensaje es: mantengámonos fieles. No importa la dictadura, no importa el sistema del gobierno, siempre tendremos que levantarnos y ser fieles al Señor. Es cierto que Pablo dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios y que debemos respetar las autoridades porque son puestas por Dios. Pero ¿hasta dónde? Creo que Daniel y sus compañeros nos pusieron el límite. Cuando ellos se oponen al poder de Dios, a los principios de Dios, tenemos que decirle, como hace un tiempo en Colombia, hasta ahí, no te metas con mis hijos. Esta ideología, no te metas con mis hijos. Con los principios de Dios no se juega. Sea fiel. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Muchos cristianos murieron y otros en estos tiempos también están padeciendo y muriendo. Los enemigos pueden quitarnos la vida biológica, pero no la vida eterna. Dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. En cambio, la Biblia enseña que los pecadores, los que se oponen a Dios, los que rechazan a Dios, van a ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles. Adelante, hermanos, sea fiel al Señor. No importa la persecución, que se burlen por ser cristiano, manténgase fiel, siga predicando a Cristo, que algún día se va a ver la gran diferencia. El Señor merece todo respeto y toda fidelidad. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.